Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos, usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo, y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Y ahora vamos a responder muchas de esas preguntas que usted nos ha hecho llegar. Mauro, ¿un varón que no tiene deseo sexual puede tener relaciones sexuales? Esto es interesante. Es interesante porque se sabe que sí, que son reflejos totalmente separados. El reflejo del deseo, del reflejo de la erección y del reflejo de la eyaculación. Pero si la desmotivación, si la apatía, si la pérdida en el deseo está marcada, puede que se quede a medio camino. Puede que pierda la erección a la segunda, a la tercera, a la cuarta embestida pélvica. Y lo que sí es cierto es que a veces la experiencia sexual como un todo, aun cuando sea gratificante, no le deja ese sabor o ese deseo a tener más relaciones, no me lo motiva. De ahí que el varón se siente tan incómodo al no tener esa iniciativa sexual a la que está acostumbrado. Mauro, ¿este varón que no tiene deseo sexual, que tiene relaciones sexuales, puede disfrutar esta relación? Que la disfruta sí, pero siempre tiene una enorme carga sobre sus hombros. Él no entiende qué está pasando con ese deseo que debió de haberse presentado todos los días. Y él mismo se da cuenta que aunque ahora tenga una relación sexual, sabe que probablemente va a pasar un lapso muy grande para volver a apetecer de ese encuentro, para volver a desear ese encuentro sexual. De ahí que en general la sexualidad queda muy opaca, muy atenuada, muy mate diríamos, no con esa forma tan florida que tiene que estar dentro del vínculo de pareja. Mauro, ¿le afecta al varón el hecho de que su mujer esté durante la etapa de la lactancia? Sí, esto es importante. Sabemos que hay algunos varones que sí pueden sentir cierto grado de inhibición sexual en algunas etapas de la vida, y entre ellas la lactancia de su mujer. Pero también tenemos que señalar que hay varones que sienten lo contrario, que les fascina ese pecho congestivo, ese pecho lactoproductor, ese pecho realmente que aumenta a sus mayores dimensiones. Ambas situaciones pueden presentarse, pero nunca son razón para una pérdida del deseo sexual continua. Ahí sí es mejor consultar y buscar alguna de las causas de fondo que analizamos. Mauro, ¿existe alguna etapa en la vida del varón donde la falta de deseo sexual sea normal? Diríamos que no es normal, pero es esperable ante ciertas muecas que nos hace el destino. A lo mejor la enfermedad de un ser querido, a lo mejor un estrés desmedido, un despido, por ejemplo, que si no lo sabemos abordar, la sexualidad se nos inhibe. Pero déjeme decirle que lo contrario también sucede. Hay algunas parejas que son sabias y saben que en esos periodos hay que aumentar el sexo porque es una forma de dar cariño, de dar apapacho, de sentirnos mejor ante esas zancadillas que la vida depara. Mauro, ¿existe algún producto natural que le ayude a este varón a aumentar su deseo sexual? Tenemos que decirlo de manera categórica, no. Y no hay que jugar con la expectativa de la gente. Cuando hay una pérdida en el deseo sexual, es fundamental que se consulte, porque con frecuencia es la manifestación, es un síntoma de una enfermedad de fondo. Y al día de hoy no tenemos ningún medicamento natural que aumente el deseo sexual. Mauro, y cuando hablamos de afrodisíacos, ¿existen estos? No, tenemos que ser claros que es parte del folclore popular, de la mitología y, ¿por qué no decirlo?, de ese vacío científico que imperó por varios siglos. Tanto que cuando Colón vino a América se hablaba de que la papa y el tomate eran afrodisíacos. Imagínense, que son parte de nuestra comida cotidiana. Y hoy se dice lo mismo de los camarones y del aguacate y de la cruel y salvaje y consumo desmedido que se hace de los huevos de tortuga. No, en realidad no tenemos ningún alimento que nos vaya a aumentar el deseo sexual. Porque recordemos, cuando se pierde el deseo sexual es porque hay una enfermedad de fondo. No simplemente porque se perdió, como que lo dejé en algún lado. No, es que el cuerpo está dando señales de que hormonal y metabólicamente no estamos funcionando de la manera adecuada. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Es que el tratamiento va a ir en respuesta a esa enfermedad de fondo.
¿Cuál es el tratamiento cuando hay un problema de tiroides? Pues el tratamiento para la tiroides. Cuando hay una prolactina aumentada, bajar esa prolactina. Cuando es una diabetes, bajar el azúcar. Cuando es la presión, bajar la presión. Cuando es un problema metabólico, volver a ese equilibrio. Es decir, el cuerpo es muy sabio. Y cuando ve que la economía corporal, la integridad del organismo está en peligro, lo primero que hace es quitar la respuesta sexual. ¿Por qué? Porque eso va a motivar al varón a consultar. Eso es una razón que tiene que ser un signo de alarma para que consultemos. La pérdida del deseo sexual, así como buena parte de las disfunciones sexuales, pérdida de erección, entre otros, nos habla de que el cuerpo no está funcionando adecuadamente. Mauro, ¿y cuánto tiempo se demora en recuperar este deseo sexual? Eso va a depender casi siempre de cuánto tiempo chineó el varón esa pérdida en el deseo sexual. Con frecuencia el varón dice, no voy a consultar, esto es cansancio, esto es estrés, y entonces pasan 6 meses, 1 año, y a veces llegan parejas con 2 o 3 años, donde tienen relaciones cada 6 meses, cada 9 meses, imagínense. Bueno, dependiendo de la severidad del cuadro, probablemente duremos 2, 3, hasta 5 meses, pero en términos generales la respuesta es muy satisfactoria y devuelve la vitalidad y lo florido de la sexualidad a la pareja. Mauro, ¿y qué ocurre con este varón fumador? El cigarro destroza. Destroza la sexualidad porque destroza la erección y además quita el deseo sexual. A veces porque el varón no quiere otra pifia, otra vergüenza con una erección que no alcanza. Y a veces porque directamente quita el deseo sexual. El cigarro es enemigo. Enemigo de la sexualidad, enemigo del hombre y enemigo de este programa. Mauro, ¿y qué ocurre con el licor? ¿Cuál es su relación con el deseo sexual? Es que el licor nos juega una mala pasada. Nos pone fosforones, dice la gente. Como que nos aumentan las ganas, pero ya decía Shakespeare que nos quita el rendimiento. Entonces, no hay peor cosa que un borracho insistiendo y no tiene ni con qué. No logra una buena erección. Al cabo de un tiempo ese hombre se da cuenta que el licor es un mal amigo, pero probablemente ya se casó con él y me creó un hábito. El licor destroza también la sexualidad y también es un enemigo de este programa. Mauro, ¿y las enfermedades de transmisión sexual pueden afectar el deseo sexual en el varón? Antes decíamos que no, hoy se sabe que sí. Hoy se sabe que las prostatitis, las epididimitis, todas estas infecciones pueden afectar el desempeño sexual. Y también, óigase bien, el miedo a haber sido contagiado con una enfermedad venérea. Ese varón que a lo mejor no lo pensó mucho y dijo, vénganos en tu reino, y luego comienza a hacer cálculos. Y dice, pero si esta mujer era muy jugada, si esta relación no usó preservativo, a veces se quedan sin apetito sexual hasta que se cercioran que no fueron contagiados. Mauro, ¿y cuando el varón se corta los tubos, la vasectomía, puede esto afectar el deseo sexual? No, y en esto hay que ser categóricos. La esterilización, la vasectomía no va a afectar el deseo sexual, el varón va a seguir con su rendimiento, va a seguir con su desempeño, no me afecta la erección, no me afecta el deseo, no afecta la eyaculación, todo se mantiene íntegro. Mauro, ¿es frecuente que la pareja se divorcie porque el varón tiene un problema de deseo sexual? No, porque la mujer costarricense quiere a su hombre. No porque la mujer costarricense, que está muy informada, déjenme decirle que en materia de salud y de sexo, hoy por hoy sabe más la mujer que el hombre. Y a veces me lo lleva de la mano, me lo lleva a las orejas o con un candado chino, pero acude donde el doctor porque sabe que esto nos habla de una enfermedad de fondo. Mauro, cuando el varón ya decide ir a consulta, ¿debe ir con la pareja o es mejor que vaya solo? Si me lo pregunta a mí en el sentido que prefiero, que vaya con la pareja. El hombre es un pésimo paciente y entonces uno le pregunta una cosa y no se acuerda, y de qué padece su familia y no se acuerda, y resulta que la mujer sí se acuerda de todo. Entonces como que es mucho mejor para el médico, pero en general decimos como se sienta mejor el paciente, como se sienta más cómodo. Mauro, la educación que haya tenido este varón con respecto a la educación sexual, ¿puede esto afectar el poder llegar, por ejemplo, a un orgasmo? Estamos hablando de que en Costa Rica el tipo de educación sigue siendo muy noble, muy benévola y no es inhibitoria para todo el impulso sexual del varón. Rara vez vemos que la educación sea un factor determinante. Mauro, muchas parejas viven con los padres. ¿Puede esto afectar también el deseo sexual? Normalmente afecta más a la mujer que al hombre. El hombre como que es más sinvergüenzón, como que es más atrevido. Pero a veces cuando se tienen suegros muy estrictos, probablemente hay cierto grado de inhibición.
pero que vemos que cuando van al cine, él sí tiene muchas ganas como de pasarse de la raya. Vemos que ese deseo sexual es solo en la casa. Si nos vamos para Punta Arenas, es un pachangón sexual. Básicamente la pareja se da cuenta que lo que no tenemos es ese ambiente propicio para la sexualidad, mientras que cuando el problema es el deseo como tal, se presenta en casi todas las situaciones. Y ahora vamos con el sexo, que hizo historia. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. A veces se dice que hoy no tenemos tiempo, que la vida diaria nos satura de estrés y de trabajo. Probablemente decimos eso porque olvidamos cómo era la realidad hace tan solo un par de siglos. Sí, la clase trabajadora, por ejemplo de Inglaterra, del siglo XIX, tenía jornadas laborales de 16 a 18 horas, casi el doble que la de un costarricense del siglo XXI. Todo eso cambió gracias al esfuerzo de muchos, entre ellos los héroes de Chicago, que lograron que la jornada laboral se redujera a 8 horas diarias. Ellos decían que todo hombre debe disponer de 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para ver las flores. Es decir, 8 horas para nosotros, para los nuestros, para querernos, para amarnos, para realizarnos emocional y espiritualmente, para construir relaciones estables, fuertes y duraderas. Por eso debemos entender que somos una generación afortunada, que realmente sí tenemos tiempo para el amor. Esto es parte del sexo que hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Momento de las interrogantes en este mundo sexual. ¿Problemas de impotencia? Es probable que el médico le recete sildenafil. Permítame recomendarle Sildenafil Genfar, del laboratorio número 1 en Costa Rica, que nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuál es el porcentaje de varones que sufren problemas con el deseo sexual? Tenemos 4 opciones. La número 1, 5%. La número 2, 15%. La número 3, 35%. Y la número 4, la mitad. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para consultas con el Dr. Mauro o sus colaboradores puede llamar al 2280-1911 o al 2280-1933.